quiera, Jorge, a ver, Bueno, no muy habría bien. problema. Bueno. Buenas tardes para todos los que están presentes en este Zoom, en esta segunda charla de las que estamos organizando con el grupo de trabajo Iniciativa de Defensa para la Libertad. En la charla de hoy vamos a estar con el doctor Jorge Corrado. El doctor Jorge Corrado es abogado, diplomado en la Universidad de Buenos Aires. Ha cursado la maestría en Geopolítica y Estrategia en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Y en esa misma institución es egresado del curso anual de extensión en inteligencia estratégica. El doctor Corrado es director general del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires, colaborador de la Academia Argentina de Asuntos Internacionales, profesor en la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Es también profesor en el área de inteligencia criminal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, miembro académico del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, colaborador de la Escuela de Guerra del Ejército de Colombia, columnista y asesor en temas estratégicos de la publicación Blitz Digital de la Policía Militar de Brasil y de la cadena internacional de noticias Total News. Ha dictado el curso de Polemología y Conflicto Contemporáneo en la Escuela de Guerra Conjunta de la Argentina. Actualmente en la Universidad Católica de La Plata se desempeña como profesor titular en las carreras de abogacía y de la licenciatura en Ciencias Políticas y de Seguridad. En el posgrado en Políticas Públicas es profesor titular en la asignatura Políticas Públicas de Seguridad. Además, en España es conferencista destacado y profesor del Instituto Internacional de Capacitación Profesional en Procedimientos Policiales, con sede en Valencia, una organización que dicta conferencias, cursos y capacitación a distancia en 20 países y con más de 8.000 miembros de la Fuerza de Seguridad de Europa y América. El doctor Corrado ha escrito decenas de artículos en medios periodísticos de Argentina y del exterior, referidos a la situación estratégica latinoamericana, narcoterrorismo y crimen organizado. Ha participado de congresos y encuentros de estudios estratégicos en el ámbito nacional e internacional, sobre temas tales como riesgos y amenazas estratégicas en el ámbito del Mercosur, liderazgo estratégico, política y conflicto internacional, crimen organizado transnacional y la crisis actual de seguridad en nuestro país. Bueno, doctor Corrado, lo dejo para que pueda comenzar con su charla y muchas gracias por su participación. No, por favor, gracias a ustedes y buenas tardes a todos. Para mí es un gran placer, un gran gusto estar con todos ustedes. Jorge, que me has invitado muy cordialmente a participar de tu espacio y bueno, todos los oyentes y a todos los que están presentes hoy, muchos alumnos, muchos amigos y mucha gente a la cual les interesa la problemática de seguridad. Uno de los temas candentes que hoy el país atraviesa y la región atraviesa. Así que en el poco tiempo que tenemos, que son 40 minutos, para después dar lugar a alguna inquietud o alguna pregunta que pueda surgir de los asistentes, para mí es un gran orgullo estar con ustedes y un honor. Así que vamos a tratar de compartir algún PowerPoint para hacer un poco más amena la exposición. A ver si lo podemos compartir. Bueno, nosotros en estos minutos nos vamos a referir, digamos, a la situación de la defensa y la seguridad internacional. Vamos a ver un poco, ¿ahí se ve bien? ¿Se alcanza a ver bien la pantalla? Sí. Perfecto. Vamos a tratar de hablar un poco de cuáles son las causas de la problemática de seguridad y de defensa que tiene Argentina y la región. Y siempre me gusta empezar las charlas y me gusta comenzar con algunas clases con esta frase de Darwin, que fue un científico que anduvo por estos pagos en el siglo XIX, donde él decía, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. ¿Qué significa esto? Que el mundo vive una etapa civilizatoria de cambios permanentes y de cambios acelerados, y en general los estados y las estructuras jurídicas que hasta hoy, por lo menos hasta el año 2022, son
la estructura que maneja la mayor parte del poder en el mundo, el Estado-Nación, no avanzan con la misma rapidez ni se ayornan en las mismas condiciones que lo hace, por ejemplo, el crimen organizado. Entonces, acá encontramos una primera aproximación al tema, en el sentido de que los estados están totalmente desactualizados. ¿Y qué significa esto? El mundo ha vivido tres grandes etapas civilizatorias, donde en cada etapa hay una forma de producir, una forma de comerciar, una forma de, digamos, de hacer política y también una forma de hacer la guerra. Porque no, recuerden que la guerra es el conflicto, digamos, de mayor envergadura dentro de una sociedad y que ha marcado la historia. Es decir, nosotros estudiamos a la historia, ya sea universal como nacional, a través de las guerras. Y la guerra es un hecho sociológico-político, no es un hecho militar. La manifestación es militar, pero el hecho en sí, hay una disputa de poder que no se puede resolver por la vía diplomática. Es decir, la política tiene dos vías. La vía de la negociación, hoy llamada relaciones internacionales, pero cuando fracasa esa vía de la negociación, o cuando no es aceptada las condiciones, comienza la etapa de la fuerza, del choque de fuerza que deriva en sangre. Hasta hace poco, hoy ya no hace falta la sangre, hace falta cambiar las ideas. Pero en cualquiera de los dos casos siempre hay violencia. Por eso siempre decimos que la guerra es la violencia dentro de la política. Pero es un hecho netamente político. Ahora, hasta la revolución industrial había una forma de defenderse, una forma de tener una seguridad interior, pero que comienza a cambiar con la revolución industrial. Ustedes piensen que desde 1780 a 1945, que para mí termina la etapa industrial y comienza la del conocimiento, termina con las bombas. Las guerras ya dejaron de tener miles de muertos y comenzaron a tener millones de muertos, porque el proceso civilizatorio, en donde primero se manifiesta, es en la defensa. Ahora bien, hasta esa etapa había una distinción bastante clara de lo que es la defensa y lo que es la seguridad, especialmente la seguridad interna, relativa a los ordenamientos jurídicos que se manifiestan en los códigos. Las policías, por ejemplo, que hoy se dividen en seguridad ciudadana y otros tipos de seguridades, digamos así, locales. Pero esa división comenzó a resquebrajarse y a comenzar a unificarse ya con la Guerra Fría. Es decir, en el año 45, cuando se tiran las bombas, el norte, industrializado y poseedor de las bombas, operó un concepto estratégico que fue la disuasión, porque estaba presente la mutua destrucción, asegurada. Por eso se llamó Guerra Fría, precisamente. Pero en el área sur no operó la disuasión. Para nosotros la guerra fue caliente o fue, en algunos casos, tibia. Nosotros tuvimos sangre en las calles en la década del 50, 60 y 70. Y nosotros inclusive en los 80, con la tablada, en el 89. Pero digamos que los conceptos de seguridad y defensa, la defensa siempre relativa al empleo de las Fuerzas Armadas, y hasta ese momento preveían, planificaban y trataban de evitar el ataque exterior, es decir, de otro Estado, comenzó a formar un solo cuerpo orgánico y llegamos hasta hoy. Hoy en el mundo los conceptos de defensa y de seguridad están unificados, por lo menos en la mayoría de los países que han, digamos, se han ayornado y han evolucionado en cuanto al estudio de estos temas, menos Argentina. Argentina comete, lo vamos a ver ahora un poco más adelante, yo creo que es el único país en el mundo que ha decretado su indefensión por ley. Desde el año 88, donde se dicta la ley de defensa, y luego con la ley de seguridad interior, en el año 92. Ahora, nosotros tenemos un grave problema en América del Sur, que vamos a evaluar ahora, que es la unión de dos grandes amenazas, como lo son el narcotráfico y el terrorismo. Pero vamos a ver un poquito cómo fue la evolución de esta etapa, desde el punto de vista histórico, y aquí vemos algo de lo que les acabo de explicar. Fíjense, los conflictos durante las guerras frías se dieron a través de lucha revolucionaria. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, en el norte existía el arsenal nuclear. Era imposible la confrontación directa. Entonces, las dos estructuras imperiales que lucharon la Guerra Fría lo hacían a través de terceros estados. Por eso surge
Está uno de los micrófonos Sí, sí, creo abiertos. que lo conocen ustedes, no sé qué es. Perdón, hay uno de los micrófonos que está abierto. Les decía que en la Guerra Fría, el norte operó la disuasión nuclear, por ende, la lucha se dio en las áreas de influencia de los dos imperios que luchaban en esa Guerra Fría mundial. Por ejemplo, la Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, ¿m? Podríamos decir la Guerra de Malvinas, la Guerra de Afganistán, que fueron guerras clásicas, pero limitadas. Ahí entra el concepto de guerra limitada. Pero también teníamos las guerras revolucionarias, que fueron las que nos azotaron a nosotros en toda el área sur. Y las guerras en ese periodo eran netamente ideológicas, es decir, un régimen capitalista versus un régimen marxista o comunista. Con el fin de la Guerra Fría, en el 91 o 2001, ya los conflictos dejan de ser conflictos intraestados, comienzan a ser conflictos intraestados y ya no se dan por cuestiones ideológicas, sino que los motivos son culturales, religiosos, étnicos, económicos, etc. Pero hay un acontecimiento importantísimo que es el 11 de septiembre del 2001, donde a mi criterio, por lo menos de nuestro instituto, comienza una nueva guerra mundial. Porque las guerras mundiales no son aquellas guerras donde participan muchos países, sino son aquellas donde está en juego quién realmente manda en el mundo, quién detenta el poder mundial y se transforma en el regulador de las estructuras de poder mundial. Y ahí comienza la guerra mundial contraterrorista, que se manifiesta en Medio Oriente, en Asia y en algunos aspectos de América del Sur. Y surgen los conceptos de guerra híbrida o guerras de séptima generación, que estamos estudiando hoy a nivel teórico internacional, donde se caracterizan por 5 o 6 elementos básicos. En primer lugar, no es el empleo de la fuerza militar la determinante en ese conflicto. Confluyen ahí elementos de opinión pública, elementos de guerra psicológico, elementos de infoesfera, es decir, el manejo del 4G y del futuro 5G, que va a ser la futura guerra mundial entre Estados Unidos y China, por el control de la inteligencia artificial, el 5G, y confluyen elementos de crimen organizado, específicamente el narcotráfico, que es el financiador, casi les diría, en forma exclusiva de los grupos terroristas a nivel mundial. Y hoy nos encontramos en una etapa civilizatoria donde los estados todavía están en la revolución industrial, especialmente el Estado argentino, a través de su legislación. Y fíjense, ya para referirnos al área iberoamericana o latinoamericana, nosotros sabemos que el Estado-Nación es la estructura madre, en la cual, por lo menos en nuestro caso, tiene su nacimiento orgánico y constitucional en 1853, a través de una constitución netamente liberal y republicana. Muy bien, pero ese Estado-Nación, el concepto de Estado-Nación, surge en el siglo XVII precisamente por la seguridad, porque los reinos solos no podían defenderse ante la agresión externa, y por ende tuvieron que unirse, formar un cuerpo militar único, banco central único, las expediciones, las conquistas, el comercio internacional y la primera gran globalización que fue el descubrimiento del continente americano. Por ende surge la estructura del Estado-Nación, que va evolucionando en cuanto a sus formas de gobierno. ¿Y qué es lo que ocurre? Les digo parte de la conclusión. La principal amenaza estratégica que tiene hoy América es la sobrevivencia del Estado. Vemos como a diario los estados se están diluyendo y se están desintegrando en su faz cultural, porque lo que unió a los estados en el siglo XVII fue la religión. Es decir, los reinos que eran católicos se unían con otro reino católico y formaron España, por ejemplo. Los protestantes formaron Alemania, Inglaterra o Francia, pero la religión es el núcleo cultural. Si ese elemento es atacado, toda la estructura cae, y específicamente sin que nos demos cuenta. Acá yo en este cuadro, muy sencillo, he tratado de simbolizar cómo es agredido el Estado-Nación hoy en América Latina. Ustedes saben, o en general saben, que el poder, que es la capacidad de imponer mi voluntad a otra voluntad, se manifiesta en 5 factores básicos. Tiene 5 factores el poder. El factor político, el factor económico, el factor psicosocial, el cultural y el militar. 5. Eso viene de los egipcios hasta hoy. Fíjense,
en el factor político, ¿cuál es el actor agresor? Por lo menos para mi criterio, el Foro de San Pablo. ¿Qué es el Foro de San Pablo? Es la unión de todos los grupos, ex grupos guerrilleros de la década del 60, 70, ideológicos, revolucionarios, que al terminarse el financiamiento de la Unión Soviética en los años 90, 91, conforman una unión de dirigentes para tratar de volcar la lucha, no en el ámbito militar, salvo contadas excepciones, sino realizarla en el ámbito político. Y fíjense que estuvo conformado fundamentalmente por Lula, que próximamente hay una alta probabilidad que vuelva al poder, Chávez, Kirchner, Correa y Morales. Es decir, un componente estructural, podríamos llamarlo desde la división clásica de izquierda, pero de izquierda basada fundamentalmente en la lucha revolucionaria, pero que ya no se da por las armas. Entonces, ¿cuál es el tema central? Que ya la maniobra no es militar, ya la maniobra es cultural. Por eso tenemos la escuela de Frankfurt. Fíjense que a la derecha, en el factor psicosocial, la escuela de Frankfurt, ustedes saben que fue un núcleo de pensadores que se dio en el año 20, y que, cuyo expositor fue Habermas, Adorno y algunos otros autores importantes, en donde ellos lo que hacían era fundamentalmente establecer que la destrucción o el ataque cultural a una estructura la derrumba, la capta y le quita la sinergia a una sociedad. El autor quizás más emblemático, que si bien no era de la escuela de Frankfurt, pero iba hacia el mismo sentido, fue Gramsci. Gramsci fue el presidente del Partido Comunista Italiano en la década del 20, y es detenido por el gobierno de ese momento en Italia, y nunca escribió un libro, pero sí escribió los llamados cuadernos de la cárcel, donde él explica con mucha claridad que lo que hay que trastocar no es la política de modo violento, sino que la maniobra siempre debe ser cultural. Es decir, trastocar los valores culturales de una sociedad, que todos, en alguna forma, provienen de una religión. Hay 8 grandes religiones en el mundo y hay 8 grandes estructuras culturales del mundo. Ahora bien, eso en Argentina comenzó en los años 80. Y hoy tenemos el resultado, donde vemos que todas las instituciones que toquemos, vamos a ver que hay una desestructuración cultural y hay una especie de degradación de todo el elemento valorativo y una relativización de las conductas. Con lo cual, los pueblos se transforman en pueblos nihilistas, es decir, no creen en nada y prácticamente son como una vela al viento que no sabe a dónde va. Ese es el reflejo del país que tenemos hoy. Y el otro elemento, los dos elementos que están ahí, tenemos el narcotráfico por un lado, que es un elemento de sostén de todo aparato revolucionario, y el crimen organizado transnacional o el narcoterrorismo, que es el factor de fuerza. El ejemplo emblemático son las FARC. Ustedes saben que las FARC significan Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son el grupo revolucionario más antiguo de América, que comenzaron en la década del 50, algunos miembros de ellos traficando esmeraldas en Colombia, que después se transformaron en un grupo revolucionario muy importante, y que en la década del 80, al caerse Cuba como lugar de financiamiento, comienzan a secuestrar a los grandes narcotraficantes colombianos. Y se produce una guerra interna en Colombia, en la cual vencen los narcotraficantes porque tenían mucho más poder económico. Pero no las destruyen, sino que directamente las asocian, y las FARC se transforman de alguna forma, en los guardianes de los cultivos de cocaína en las montañas de Colombia, y con el tiempo constituyen sus propios cárteles, y al mismo tiempo constituyen un factor de poder enorme en Colombia, donde el Estado prácticamente se divide en dos, en los años 90, y transforman un Estado dentro de otro Estado. Ese es el panorama general que tenemos hoy en América Latina. Es decir, el Foro de San Pablo está controlando, por supuesto, al gobierno actual argentino. ¿Por qué? En el año 2019, en el mes de julio, hubo una reunión del Foro de San Pablo,
en donde se determinó, y está publicado, y ustedes pueden entrar a la página y lo pueden leer, se determinó la contrarrevolución en América Latina para instaurar regímenes afines al llamado socialismo del siglo XXI, que no es más que nada un neomarxismo. Es decir, el objetivo final de estos regímenes es la anulación de la Constitución. Y, por ejemplo, la impunidad para todos aquellos que durante muchos años estuvieron haciendo negocios con el Estado y con los pueblos. Entonces, hoy nos encontramos en una situación en donde Chile tiene un gobierno afín al Foro de San Pablo, Perú también, Bolivia también, y Colombia, paradójicamente, en las últimas elecciones hay un ex candidato guerrillero que ganó la elección. Y por supuesto, todos los militares que combatieron durante 30 años en la selva colombiana, hoy los están juzgando por homicidio con el Código Penal. Mi padre estuvo en la Segunda Guerra Mundial y además estuvo en un campo de concentración en Alemania. Imagínense que a todos los que combatieron en la Segunda Guerra Mundial hoy los juzguen con el Código Penal. Lo mismo ha pasado en Argentina. Porque eso está escrito en el tomo 7 de la obra de Clausewitz, que son 11 tomos, en el cual habla del trastocamiento de la victoria táctica en una derrota estratégica. Precisamente lo que ocurrió en Vietnam y lo que ocurrió en el Estado argentino. Es decir, cuando no se hace estrategia y no se conoce de estrategia, el actor puede ganar todos los combates tácticos, pero puede perder la guerra, porque les vuelvo a repetir, la guerra se da en el plano político, ahí se abre y se cierra la guerra. El campo estratégico es el campo mental, es el campo de la maniobra, es el campo del pensamiento. Y el campo de la batalla es el campo táctico. Estados Unidos no perdió ninguna batalla en Vietnam, pero ¿por qué perdió la guerra? Yo hace 2 meses di una conferencia en Europa sobre ese punto, exactamente sobre ese punto. ¿Por qué Estados Unidos pierde la guerra en Vietnam? Precisamente porque no utilizó una estrategia adecuada. Se usó a Clausewitz cuando del otro lado estaba Sun Tzu. Y eso es como tomar una sopa con un tenedor. Yo puedo comprar 1000 tenedores, pero jamás voy a tomar la sopa. Por eso es una cuestión sistémica. Vamos a avanzar un poco más, porque el tiempo es limitado. Las guerras evolucionaron desde guerras revolucionarias, como acabo de expresar, donde los autores clásicos son Sun Tzu, siglo V a.C. El concepto estratégico es un concepto atemporal y metaideológico. Por eso se estudian los grandes clásicos de la estrategia, aún hoy en día. Lo que sí cambia es la táctica, pero los principios estratégicos permanecen. Mao Zedong, en la década del 30, hace la doctrina de la guerra revolucionaria, es decir, toma el concepto teórico y lo establece en un tiempo y en un espacio. Eso es una doctrina. Y Liddell-Hart es el que hace, por ejemplo, no habla de la guerra revolucionaria, pero sí fue el creador de la guerra relámpago, desde el punto de vista teórico. Eso evolucionó en la década del 80 y 90 hacia las guerras culturales, que acabamos de hablar. Es decir, guerras donde influyen la información, donde se libran la mente, no en los campos de combate. Y ahí tenemos Gramsci, la Escuela de Frankfurt, el Foro de San Pablo. Y hoy estamos viviendo una pequeña evolución hacia la guerra social, es decir, guerras que son internas, guerras que se dan entre actores de una misma sociedad y que se llaman, teóricamente y científicamente, los conflictos híbridos, es decir, conflictos donde se entremezclan los 5 factores de poder. Antiguamente, generalmente se utilizaba el factor militar para doblegar la voluntad del enemigo, pero hoy no es necesario. Con una campaña de acción psicológica y una guerra psicológica durante 15 o 20 años, yo puedo tener un país totalmente desestructurado. Es decir, lo que ocurre hoy en Argentina comenzó en los 80. Ahí se colocó la semilla. Y yo recuerdo, tenía 22, 23 años después de Malvinas, que se tocaron las 2 instituciones básicas de la sociedad, la familia y la escuela, especialmente la escuela pública donde yo estudié. La escuela pública es el elemento central. ¿Por qué? Porque es el lugar donde el chico que no tiene recursos puede acceder al conocimiento. Y yo recuerdo que en la década del 40, 50, 60 y 70 la escuela pública argentina era la mejor de América, sacando a Estados Unidos. Hoy, en la universidad, a mí me cuesta enseñarles en primer año de abogacía qué es la Revolución de Mayo.
No lo saben. ¿Escucharon? No lo saben. Cuando nosotros a los 8 años, 9 años, hacíamos una semana de la Revolución de Mayo, hablábamos, y por eso teníamos la capacidad para llegar a niveles intelectuales bastante altos, desde una escuela pública, en general de hijos de obreros y de gente trabajadora. Hoy eso está destruido, porque en la década del 80, con los congresos pedagógicos, se destruyó las notas, las amonestaciones, el orden en una sociedad, la disciplina, la ética, la cultura, y la familia se la destruyó con la droga. Es decir, en esa época comenzaron a llegar los primeros cárteles, se introdujo el narcotráfico en la sociedad y prácticamente diluyó la estructura volitiva de gran parte de la población. Hoy tenemos un gran genocidio en la República Argentina con el tema del narcotráfico. Muy bien. ¿Qué amenazas están licuando la estructura de seguridad de Argentina y de América Latina? Podemos hablar de un montón. Pero acá hay un elemento central. Estas amenazas, fundamentalmente, no son amenazas de seguridad pública, es decir, no pueden ser abarcadas por el Código Penal. Estas amenazas deben ser abarcadas en otro nivel, que ahora les voy a mostrar. Ese es el gran error que cometen las leyes de defensa y seguridad en Argentina. Darle entidad policial o de seguridad pública a amenazas que agreden la estructura institucional del Estado. Por eso nosotros las denominamos amenazas estratégicas al Estado. Eso lo ha hecho intencionalmente la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. ¿Por qué? Porque yo hace bastante tiempo doy clases en algunos institutos, digamos, de seguridad de Argentina y del exterior. Y precisamente en ninguno de ellos, por ejemplo, se ve el planeamiento estratégico. Por ende, ¿quién es el responsable del planeamiento estratégico para contener, prever, responder o mitigar estas amenazas? Nadie. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si yo desde una sala de primeros auxilios o desde un hospital, digamos, de una localidad, quiero contener el COVID. Si yo tengo una amenaza que es plurinacional, transnacional, maneja recursos ingentes de dinero e incorpora 5 o 6 países, lava dinero en 8 países en menos de una semana, ¿cómo lo voy a manejar desde la policía de la provincia de La Pampa? Es evidente que la única estructura, por lo menos en el Estado argentino, que históricamente realizó planeamiento estratégico fueron las Fuerzas Armadas. Cuando yo digo esto, generalmente se me contesta, pero Jorge, vos querés que los tanques estén en la calle. Error. Nadie pretende eso. Eso es un error, que las Fuerzas Armadas estén en el plano táctico. Porque las Fuerzas Armadas están preparadas para aniquilar al enemigo, no para poner a una persona a disposición de un juez. Esa es la función policial. Yo no vi que en ninguna escuela militar del mundo en las cuales estuve, en varias, se les instruye a los soldados a poner a disposición de un juez una persona. Se los instruye y se los capacita para aniquilar al enemigo. ¿Quién marca al enemigo? El nivel político, porque es el nivel donde se abre la guerra. Los soldados no abren la guerra, la pelean. Pero para pelearla, sí o sí, deben hacer planificación estratégica, porque si no perderían todas las guerras. Desde el año 1910, que se crea la Escuela de Guerra, donde yo me formé, porque quise estudiar todo esto, y ningún instituto de Argentina lo enseña. Es más, la materia estrategia la incluí en la currícula de Ciencias Políticas en el año 2000, porque en ninguna carrera de Ciencia Política existe la materia estrategia, lo cual es un absurdo, porque en la política, sin estrategia, es como enseñar a hacer una comida sin saber cómo se hace. Entonces, ¿a qué voy con esto? Intencionalmente las Fuerzas Armadas quedaron excluidas y por ende se le dio la responsabilidad de contener, de prever, de responder y de mitigar todas estas amenazas a las policías. Y ninguna policía del mundo tiene responsabilidades estratégicas en ningún lugar del mundo. Lo que ocurre es que en otros lugares del mundo hay estructuras supranacionales que hacen ese trabajo. Por ejemplo, la Europol, la OTAN. Hay estructuras regionales donde la seguridad es compartida, donde se intercambia el planeamiento, donde se hace un planeamiento común y donde hay una inteligencia común. Y aquí, les podría decir que en Argentina, una unidad regional o una departamental hace su inteligencia y no la comparte con ninguna, ni con la vecina, que está a 40 cuadras. Entonces eso nos ha llevado a la situación actual. Voy a avanzar un poquitito para no atrasarme.
Acá hay una confusión conceptual también. Mucha gente habla de crimen organizado, de crimen común. ¿Cuál es la distinción? Algo acabo de expresar. La gran distinción es que el crimen organizado, en primer lugar, no puede ser contenido por policías locales, porque tiene una característica esencial, es tridimensional, afecta a toda la estructura del Estado, pero además tiene una condición clave, que es que puede guerrear contra el Estado. Es decir, tiene capacidad de fuerza para condicionar al Estado. Es decir, los grupos de crimen, digamos, revolucionarios de la década del 60 y 70, el objetivo era hacer la lucha armada en el Estado para captarlo, para tomar el Estado, para tomar el poder, como hizo Fidel Castro en Cuba. Ahora, el objetivo actual de los cárteles o de cualquier grupo de crimen organizado no es tomar el poder, es controlar al poder. El verbo es distinto. Captarlo, feudalizarlo, controlarlo, maniatarlo, ¿m? De forma tal de poder seguir haciendo sus actividades sin ningún tipo de freno. Y cuando el freno se produce, ahí reacciona con fuerza. Muchachos, chicas, el área andina hace 20 años que está en guerra, 30 años. El otro día estuve hablando con el jefe de la Policía Militar de Brasil. Estaba en la triple frontera de Ecuador, Perú y Brasil, diciéndome, Jorge, esto es un caos. Estamos en guerra total. En el norte de Perú se está en guerra con Sendero Luminoso. Las FARC todavía controlan 7 u 8 frentes en la frontera con Venezuela, por la cual trafican el 60% de la cocaína a través de Venezuela. Es decir, América Latina está en guerra hace 30 años, pero no salen los periódicos. ¿Por qué? Porque para que exista narcotráfico tiene que haber 3 condiciones básicas. Primero, acceso a las redes de poder. Segundo, mucho capital. Y tercero, tener aparatos de violencia propios, porque es un negocio ilegal. Por lo tanto, aquel que no cumple, no se puede hacer una demanda de incumplimiento contractual. Es un balazo en la cabeza. Y en muchos estados se utilizó a la fuerza pública como elemento, digamos así, de uso de fuerza. Y en otros lugares la fuerza es privada. Ahora bien, el crimen organizado excede a las policías. No puede ser contenido con las policías. En todos los lugares del mundo hay estructuras específicas, especiales, pero la unión de las fuerzas es la clave. Y Argentina ha cometido el error más garrafal, que es dividir a la fuerza. Y ha enviado a las fuerzas en forma fragmentaria. El mismo error que cometió México. Hace unos 20 días estuve hablando con el ex ministro de Justicia de México, donde estábamos hablando de la posibilidad de hacer algunos cursos en algunas universidades en México sobre estos temas, porque él me decía, Jorge, ¿cuál es el gran inconveniente? Cada fuerza tiene su estructura y están todas descoordinadas. Por ende, nosotros hemos cometido un gran error. Hemos mandado a combatir a los cárteles primero a la policía. Al año estaban todas contaminadas y por ende corrompidas y muchos muertos. Mandamos a la policía militarizada, fracasó. Y mandamos a las Fuerzas Armadas inorgánicamente y están fracasando también. Con lo cual México se transformó en un narcopaís. Y el Estado mexicano prácticamente no tiene poder. El poder lo tienen los cárteles. Yo les pregunto a ustedes, en Villa Itatí, en Villa Corea, en Budge, Fiorito, o en Rosario mismo, ¿quién es el que manda? ¿Quién tiene el poder a las 2 de la mañana? Cuando una mujer que tiene su hijo con bronquiolitis no tiene dinero para ir a comprar un antibiótico, ¿a quién se lo pide? Al kiosco que está abierto. Por ende, esa persona ya no tiene más lealtad contra el Estado, sino la tiene horizontalmente hacia el narco que le prestó el dinero y salvó a su hija. Con eso, ¿qué quiero decir? En Colombia, en la selva de Colombia, cuando el poder del Estado se retiró, los narcos iban, y ustedes lo han visto eso, le hacían hospitales, escuelas, era el Estado que no estaba y se reemplazó por otro Estado. La zona separatista de las FARC tenían misiles propios, tenían métodos de recaudación de impuestos propios, había juzgados propios, es decir, era un Estado dentro de otro Estado. Y nosotros tenemos Estados, señores, dentro de las villas, tenemos Estados dentro de estructuras. El país se está fragmentando, que es el objetivo. ¿Pero por qué? Porque precisamente la fuerza se utilizó en forma fragmentaria. Es como en Normandía, si ustedes hubieran enviado un soldado por vez. Por más que los aliados hubiesen mandado 1.000 millones de soldados, se lo hubiesen matado a todos los alemanes. Por eso se hizo un plan.
que comenzó 3 años antes. Ahora le pregunto a ustedes, ¿dónde está el plan de Argentina? Miren, a los oficiales, a los cuales a veces les doy algunas charlas y clases, yo les envío, y algunos de mis alumnos, las estrategias de seguridad nacional de por lo menos 15 países del mundo. Pero no estoy hablando de países centrales, centrales en cuanto digo a potencias. La estrategia de seguridad nacional de Nueva Zelanda, la de Canadá, la de España, la de Francia. ¿Qué es una estrategia de seguridad nacional? Una estructura donde se contemplan todas las amenazas y todas las fuerzas del Estado están coordinadas. Ahora vamos a ver algo. Miren, estos mapitas yo los puse para ilustrarles que estamos en un problema serio. ¿Por qué? Porque el continente americano produce cocaína y es la segunda droga mundial, después del opio. Y nosotros somos el único que la produce. Es decir, la cocaína no se puede producir en Checoslovaquia, en Austria o en la China. Ahora bien, en todos los lugares del mundo donde se produce droga y guerra, en todos. Y estos precisamente no son los lugares más importantes. Es decir, en este mapa, o en este precisamente, fíjense que ustedes pueden apreciar que las zonas de producción de opio, que son la droga más antigua, con todos sus derivados, ¿no? Son las zonas donde históricamente hay guerra y hay conflicto. Es decir, el Triángulo Dorado, Myanmar, Birmania, Laos, Camboya, y la Medialuna Dorada, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán. Piensen que Afganistán, Estados Unidos se retiró. ¿Cuál es el valor, además del valor geopolítico de Afganistán? Porque es la única salida al mar de Rusia, por eso invadió en 1980. El valor central es el opio, y los chinos se hicieron cargo de todas las plantaciones de opio el año pasado, con lo cual ya dominan por lo menos el 60% del opio mundial, que es el que se transporta por esta ruta roja que se ve aquí, que es la ruta de la seda. Los chinos están controlando la ruta de la seda, que es la ruta del opio, además de las mercaderías, que pasa también por Ucrania, y que se divide en dos al llegar al Mar Caspio. Una va hacia la zona de Turquía y la otra va hacia la zona de los Balcanes. Bueno, esa es la ruta más importante del mundo desde la época de Colón. Pero además los chinos están reconstruyendo el coral, la ruta marítima del collar de perlas marítimo que se da desde el sur de la China hasta el Cuerno de África. Con lo cual aprietan la yugular del petróleo y están dominando prácticamente el 80% de las rutas comerciales que ya dominaba el Imperio Británico, porque controlan ya el Canal de Panamá con los 6 puertos que hay en las 2 salidas. Por eso se está construyendo otro canal próximo en Nicaragua. Pero volviendo al tema nuestro, ustedes ven que la línea verde, toda la cocaína y la marihuana del mundo prácticamente surge de América del Sur. Con lo cual América del Sur está en guerra hace 30 años, y en los diarios, por supuesto, eso no sale. Pero pregúntenles a los oficiales colombianos, de los cuales soy amigo de la Asociación de Militares Colombianos, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de la elección? Ahora, ¿cómo puede ser posible que un país como Chile, que fue el modelo de capitalismo liberal, de desarrollo económico, haya ganado un presidente neomarxista? ¿Cómo puede ser posible que en Colombia, en la última elección, haya ganado un representante del neomarxismo, cuando estuvieron 30 años desangrándose por la FARC? ¿Cómo puede ser que Lula, que tiene más causas judiciales que Al Capone, esté próximo a ganar una elección en Brasil? Un país, el único país industrial de América. Y es industrial porque Estados Unidos le dio el desarrollo industrial en el año 64 porque envió 100.000 soldados a Italia a combatir en la Segunda Guerra Mundial mientras Argentina metía la cabeza en un pozo. Argentina es amigo de todos, pero aliado de nadie. De esos 100.000 soldados volvieron 5.000 nada más. Pero Estados Unidos desde ese momento considera a Brasil como el único aliado en la región. Lo demás son todos figuritas. Seguimos. Acá hay un gran problema, muchachos. Argentina comete los errores más absurdos porque un soldado nunca puede actuar como un policía, ni un policía puede actuar como un soldado. Acá se lo reflejé en 2 imágenes. Si un soldado reacciona como un policía en una situación militar, está muerto. Imagínense en un soldado en una confrontación que lo llame a declarar y que le lea los derechos al otro. ¿Cuánto puede vivir? Un segundo. Imagínense si un policía reacciona como un soldado. A los 2 minutos detona un incidente total, internacional. Y le voy a dar un ejemplo práctico. Ustedes saben que hay tropas del ejército en la frontera norte de Argentina. No sabemos para qué ni por qué, pero hay fuerzas militares dentro del país
que se supone por la ley que regula nuestro sistema de defensa es ilegal. Pero igual están. ¿Por qué? Porque la policía la han fracasado, especialmente la provincia de Buenos Aires. Yo el otro día a los jefes les dije, muchachos, ¿cuántos son ustedes en la policía de la provincia? 70.000. ¿Y por qué tienen que recurrir a la gendarmería? Con 70.000 miembros ustedes no pueden controlar la situación de delincuencia en la provincia. Quiere decir que fracasaron. Si yo tengo que llamar una estructura ajena a mi sistema, quiere decir que fracasé. ¿Por qué está la gendarmería, por ejemplo, en los andenes de ferrocarril? Para cuidar que un borracho no meta una bicicleta dentro de un tren. Cuando el Estado invirtió 4 años para formar a ese oficial de gendarmería o de prefectura para que cuide el monte, o que cuide la cordillera, o que cuide los ríos. Sin embargo, está cuidando un andén de ferrocarril, simplemente para que un borracho no entre en un tren y se agarre a trompadas. O pidiendo documentos en una ruta, o cuidando Fuerte Apache. Es un absurdo. Ahora, esa fuerza de gendarmería que está en el conurbano, ¿quién está en la frontera? ¿Tenemos que enviar al ejército a la frontera? Le pregunté al oficial jefe general de división que está a cargo de ese operativo, que precisamente es amigo mío desde la infancia, que estuvo comiendo conmigo hace unos días. Le digo, escuchame una cosa, ¿qué pasa si un sargento tuyo se tirotea con un bagallero en la frontera de Formosa y lo mata? Y Jorge, no hay ley, no sé qué pasa. ¿Ven? Estamos en el absurdo. Estamos en una situación absolutamente, ¿cómo les podría decir? Anárquica. ¿Saben lo que decía Platón sobre la anarquía? La libertad cinética es anarquía. No lo digo yo, lo decía Platón hace miles de años. La libertad cinética es anarquía. ¿Qué nos puede llevar a esta situación? A lo que se llama, en teoría, o que algunos hablan del Estado fallido. ¿Y qué es el Estado fallido? Es un Estado colapsado. Estamos a punto de llegar a ese fin, que sería drástico, ¿no? Les dije al principio de la charla, el riesgo estratégico mayor en América Latina es el colapso del Estado. Venezuela es el ejemplo más típico. Venezuela es la cabeza de puente de la inteligencia soviética y la inteligencia cubana, por supuesto, aliados a otros actores internacionales que están condenados por la comunidad internacional, precisamente por incentivar al terrorismo internacional. El tema del avión que hoy nos ocupa y nos tiene preocupados es un síntoma de lo que estoy diciendo. Pero el Estado fallido es un Estado colapsado, que no tiene poder. Venezuela es un Estado fallido. Por eso tuvo que recurrir a la manito de papá, de un papá que está también en una guerra convencional, o diríamos fuera de con la convención. ¿Por qué? Porque la única forma de que Putin pague por los crímenes que está realizando, penados por la Convención de Ginebra, es que gane. Si gana, nadie lo va a condenar. Si pierde, es posible que lo cuelguen, cosa que es difícil. Pero un Estado fallido, ¿por qué se caracteriza? Porque no tiene control del territorio y no tiene un monopolio del uso de la fuerza, que son los motivos por los cuales se creó el Estado-Nación en el siglo XVII. Por eso les hablaba de Rosario, hablaba del conurbano, ¿no? El Estado pierde el control del monopolio, no ejerce fuerza solamente el Estado, ejerce fuerza el particular, porque ustedes están viendo a diario que estamos volviendo a la ley de la selva. ¿Qué significa? Que los propios ciudadanos, al verse desamparados por el Estado, porque la justicia no funciona, porque ustedes saben que se condena al 1% de las denuncias, o sea, de 100 denunciados, uno realmente es condenado, o sea, ese es el promedio de nuestra justicia hoy. Es incapaz un Estado fallido de proporcionar bienes básicos a la población. Recuerden que hubo 2 millones de desplazados de Venezuela. ¿Se acuerdan antes de la pandemia? Los chicos que atendían en los bares eran todos venezolanos y vos le preguntabas, ¿por qué te viniste? Y escúchame, no tengo ni papel higiénico en Venezuela. ¿Y usted qué cree que va a pasar en Argentina dentro de poco? Estamos al borde de una cuestión bastante grave. Y ojalá estamos rezando todos llegar a la próxima elección, porque nadie quiere, y yo también lo sostengo, es que nosotros debemos sí o sí mantenernos dentro del sistema republicano, porque es la forma de depuración lógica y que nuestra Constitución manda. Pero estamos al borde de llegar a un Estado colapsado y el riesgo es que este Estado, su armazón jurídico, que es la Constitución, pueda ser cambiada.
¿Qué es lo que están proponiendo en los países donde ganaron los representantes del Foro de San Pablo? Es decir, trastocar y cambiar la Constitución, donde los valores básicos de esa Constitución desaparezcan. Ahora bien, acá es un pequeño resumen en esta placa de lo que les acabo de explicar. ¿Por qué llegamos a esta situación? La ley de defensa y la ley de seguridad son anacrónicas porque estuvieron hechas con revanchismo ideológico. Pensaron la guerra que había pasado, pero no previeron la guerra que venía. Y eso fue un gran error. Y hoy estamos pagando esas consecuencias. Se la sacó a las Fuerzas Armadas del Estado, es decir, no tiene ningún tipo de función. Solamente pueden estudiar, prever el conflicto lejano, futuro, o preparar tropas para misiones de paz. Es la única función que tienen. No tienen otra función. Pero les vuelvo a repetir, una integración no equivale a poner soldados en la calle erróneamente como hoy se está haciendo en el norte. Las Fuerzas Armadas deben ser el núcleo central del sistema nervioso de un sistema de seguridad nacional. Lo que pasa es que esa palabra está prohibida en Argentina. La palabra seguridad nacional está prohibida por una cuestión ideológica. Cuando todo el mundo, y los invito, si quieren yo les puedo pasar estrategias de seguridad nacional de todo el mundo, hablan de eso. Estrategias de seguridad nacional, que el Estado debe tener, porque hoy las amenazas ya no son nacionales, internas o externas. Esa dicotomía fronteriza y política de frontera terminó porque la tecnología la barrió. Dígame una cosa, ¿la pandemia es interna o externa? Les pregunto. No tiene, ya no hay, esa categoría no existe. El narcotráfico es interno o externo. El terrorismo internacional es interno o externo. Al-Qaeda opera en 20 países. La FARC, ¿quién financia a los supuestos mapuches que tenemos en la provincia de Chubut, Entre Ríos, Río Negro, Bariloche, que están tratando, no los mapuches, sino sus jefes, que están en otros países, pero con financiamiento de la FARC y de armas de la FARC, tratando de dividir nuestro territorio, unificando los dos océanos, para crear una estructura de control del Atlántico Sur, del agua del Atlántico Sur, y una estructura política formidable. ¿Quién está previendo eso? ¿La policía de Río Negro? ¿Una UFI de Chubut puede controlar esa situación? Señores, eso es una amenaza estratégica al Estado. Toda la fuerza del Estado debe estar previendo esa situación y tratando de resolverla. Si ustedes ven la evolución aquí, es lo que acabo de decir. Estas amenazas que estamos hablando, todas estas amenazas que están destruyendo a los estados, no tienen disuasión en Argentina, porque se las dieron a las policías, y las policías no tienen el cuerpo orgánico de complejidad para analizarlas, no por mala fe, sino por su complejidad. Yo les digo algo, si un enfermo que tiene una obstrucción en una válvula cardíaca llega a un hospital, ¿lo puede operar el médico de guardia? No. ¿Por qué? Porque es compleja esa operación. Necesita otra estructura superior. Si lo opera el médico de guardia, quizás lo haga por una necesidad, porque si no se va a morir. Pero es muy probable que se muera igual. Pero no porque lo quiera matar, sino porque no tiene la capacitación suficiente, ni la fuerza, ni la tecnología suficiente para contenerlo. Es decir, Argentina es uno de los pocos países en el mundo que decretó su indefensión por ley. ¿Qué ocurre? Al introducirse estas amenazas subrepticiamente, sin disuasión en el Estado argentino en la década del 80 y del 90, se reprodujeron como un tumor y hoy estamos en una metástasis. Es decir, fíjense, ¿qué es lo que notamos? Un agravamiento del delito común, un agravamiento de la situación de seguridad. Muy bien, eso es la fiebre, pero no es la causa. La causa es la introducción del narcotráfico, de narcoterrorismo, de corrupción generalizada en las estructuras institucionales, con lo cual nos lleva hoy a la anomia y a la anemia y a la feudalización. Y lleva a la quinta esencia de la estrategia de Sun Tzu, que no es la aniquilación, sino es la paralización. Sun Tzu decía, siempre es mucho más económico ganar sin sangre, ganar sin desenvainar. Yo puedo tener a un Estado en mi poder, en mi dominio, sin disparar un tiro. Eso se llama subversión cultural, y eso comenzó en los 80. Se sembró la semilla de maíz y hoy está el fruto. Esto no empezó de un día para otro. Y hoy nos encontramos en el último paso, aquí arriba,
en un estado de indefensión, confusión, decadencia, y eventualmente en un conflicto muy serio que nos va a enfrentar a pobres contra pobres, a grupos de crimen organizado contra estructuras policiales que no están capacitadas. Y como dijimos en los años 90, cuando salieron estas leyes, que venimos diciéndolo hace 30 años, no es hoy el momento que por primera vez lo digo y lo decimos en nuestro instituto, precisamente esas leyes son represivas. ¿Por qué? Porque piensen esto, la ley determina que no puede haber ninguna estructura de inteligencia de las Fuerzas Armadas que puedan prever el conflicto interno. Eso lo dice taxativamente. Y solamente puede intervenir las Fuerzas Armadas en caso de conmoción interior o de estado de sitio. Muy bien. Vamos a suponer que dentro de 3 semanas el dólar pasa a valer 500 pesos y que se produce un gran estallido social, donde el 2001 puede ser una situación homeopática, lo que puede venir. Y evidentemente las policías van a estar desbordadas, la situación social va a estar desbordada, la gendarmería, la prefectura, y se convoque en estado de sitio a las Fuerzas Armadas. Ahora bien, vamos a suponer que la Plaza Moreno en La Plata esté cooptada por gente que manifiesta y que está destruyendo todo porque está disconforme con el sistema político. Con el gobernante o con la oposición, con que ustedes quieran, porque este problema no es de este gobierno, es de todos los que estuvieron hasta ahora. Muy bien. Y se lo llama, por una cuestión de necesidad y porque la ley lo impone, al Regimiento 7 de Infantería de La Plata, que es el más próximo. Muy bien. ¿Sobre qué base se actúa el teniente coronel que está a cargo de ese regimiento? Les pregunto. ¿Qué va? ¿Cuál es el verbo de la orden? ¿Reprimir? ¿Disolver? Me imagino que no aniquilar. ¿Contener? ¿Cuál es el verbo? Muy bien. ¿Sobre qué base se actúa? ¿Sobre qué inteligencia previa actúa? ¿Cuál es el vaso comunicante con la inteligencia nacional si no existe? Si tenemos un ministro perdón, un jefe del equipo de inteligencia o de la estructura de inteligencia que presume las cosas antes de afirmarlas. Yo jamás vi, desde hace 40 años, que un jefe de servicio de inteligencia en un programa público de televisión dice: yo presumo que puede pasar tal cosa. Las cosas se afirman. Que después sean verdad o mentira, ya es otra cuestión. Pero las cosas se afirman, no se presumen. Si yo tengo un jefe de servicio de inteligencia que dice: yo pienso que podría llegar a hacer tal cosa, y bueno, se nota que de inteligencia sabe lo mismo yo que de energía atómica. Ahora bien, ¿qué habría que hacer? Crear este sistema de seguridad nacional, que no existe en Argentina hoy. Integrar todo. ¿Cómo? Primer paso, si tenemos amenazas que son internacionalizadas, hay que crear un sistema de defensa y seguridad colectivo. ¿Cómo se hace eso? Con un tratado de seguridad colectiva y defensa común. ¿Con quién? Especialmente con Brasil. Luego se agregarían el resto de los países. ¿Qué crearía ese sistema? Un sistema de planeamiento y un sistema de inteligencia común en América del Sur, por lo menos. El tratado está escrito hace 30 años, lo tenemos guardado en un cajón, porque ningún gobierno atinó a resolver el problema. Se reemplazó la política de defensa del país por la política de derechos humanos, que son dos cosas totalmente distintas. Los derechos humanos están consagrados en la Constitución de 1853. El Tratado de Defensa Común es el paso más importante. ¿Por qué? Porque las amenazas son transnacionales, muchachos, entonces no la podemos manejar desde un país. ¿Estamos de acuerdo? La droga que llega a Argentina, ¿por dónde ingresa? No se produce en Argentina. Se puede fraccionar, se puede diluir, se puede en algunos casos producir, por eso arranca el Paco en los 2000, provocando el genocidio más grande que tiene Argentina, que es el de los chicos entre los 7 y los 13 años. Y les recuerdo un dato para hablar de narcotráfico. Argentina es el país de mayor consumo de cocaína a nivel de estudiantes secundarios de toda América, sacando Estados Unidos. ¿Eso lo vieron en los diarios ustedes, en las sesiones del Congreso? ¿En los candidatos que hablan de seguridad? Donde tuvimos ministro de Defensa y ministro de Seguridad. Ninguno en los 30 años que llevamos de recuperación del sistema democrático, entre comillas, especializado en polemología o en la estructura del conflicto contemporáneo. Hemos tenido ministro de Defensa, fabricantes de molinos, jefes de registro de propiedad automotor, hemos tenido médicos, farmacéuticos. ¿Qué autoridad intelectual tiene el ministro de Defensa actual?
además de haber pertenecido a descamisados en la década del 70. El ministro de Seguridad actual que tiene Argentina, o los demás, no estoy hablando del actual, de todos los anteriores también. Ustedes recuerdan que en el año 94 era prófugo de la justicia. ¿Ustedes se imaginan un país serio donde un ministro de Seguridad se escapó en un baúl de un auto, prófugo de la justicia, y que llegue a ser ministro de Seguridad o jefe de gabinete? ¿Quién podría venir a invertir a Argentina? Si decimos que no hay trabajo y hay planes, que son parches. ¿Quién? Si tengo 100 millones de dólares, los voy a invertir en Argentina? Donde tengo personas que son absolutamente incapaces para conducir un tema tan complejo como es la seguridad, que no es solamente policial. La seguridad o la defensa no es solamente cuestiones militares o cuestiones policiales, son cuestiones sociales, cuestiones de educación, es una estrategia que es integral, donde todos los factores de poder deben estar incluidos. Pero el primer paso para crear un sistema es el sistema de seguridad internacional, que Argentina no tiene. Segundo punto, el concepto de seguridad estratégica del Estado. Estas amenazas exceden el marco de la seguridad pública o seguridad ciudadana. Deben ser, digamos, contenidas en una estructura superior que debe estar integrada por la seguridad institucional, la defensa nacional, es decir, ahí se incorporarían las Fuerzas Armadas en ese nivel, y la seguridad interior. Todo debe estar coordinado. Miren, si yo les muestro una foto del Plan Colombia, no tenemos tiempo. Yo les voy a la foto del Plan Colombia del año 2000, donde Colombia estaba desintegrada como Estado, y Estados Unidos le dio el Plan Colombia, pero les dijo, yo no voy a poner un soldado, yo no quiero otro Vietnam. Yo le doy el plan y ustedes lo ejecutan. Ustedes van a ver ahí que está la foto de un soldado del ejército, de Marina, Fuerza Aérea, policía militarizada y policía de la ciudad, o seguridad pública. Los 5 estaban integrados en el plan, no divididos, en el mismo plan. Y eso es lo que hay que hacer. Por eso hay que crear este sistema. Debe estar todo integrado. Y las Fuerzas Armadas, como son las que desde 1910, cuando se creó la Escuela de Guerra, son las que estudian el planeamiento estratégico y las que conocen de planeamiento, deben ser las encargadas del plan. Díganme qué estructura capacitada hay en Argentina para crear un plan estratégico hoy. Las fuerzas de seguridad no lo tienen. Se han desarticulado todas las escuelas de inteligencia. Y si yo no tengo inteligencia estratégica, ¿cómo voy a hacer un plan? No tengo el input, ¿no? Y el último punto es la seguridad pública. Es decir, cada ciudad, cada localidad, o cada provincia, si ustedes quieren, debe tener un sistema de seguridad ciudadana. Pero un plan de una localidad o de una ciudad, para ir a una escala menor ya, debe integrar los 3 factores de seguridad de una localidad, que es la seguridad ciudadana, la defensa civil y la seguridad vial, para llegar al último eslabón. Esto en Argentina no existe. Hasta que no logremos esto y una unión con el resto de los países, no lo vamos a poder resolver el problema. Así que yo simplemente no quiero avanzar más, porque ya me he pasado un poco del tiempo. Simplemente les digo que Argentina, si logramos realizar un sistema de seguridad nacional y un acuerdo con Brasil, la integración en América Latina se debe dar en todos los factores de poder. Y fíjense lo que habría que hacer en América del Sur para la integración política, económica y de seguridad. Porque el Mercosur es una alianza económica, pero no política. Es decir, se arrancó por el final, que es lo económico. Y yo les recuerdo que la Unión Europea, el antecedente inmediato fue la OTAN, porque había un enemigo común, y el enemigo común era el comunismo. Por eso todos los países se unieron y formaron la OTAN. En América Latina también tenemos un enemigo común, que es el narcoterrorismo, ¿no? Y no tenemos ninguna unión. Solamente le vendemos a Brasil yogur y ellos nos venden una caja de cambio. Pero no hay una estructura de defensa y de seguridad colectiva. Por ende, no va a haber inversión. Y por ende, no va a haber trabajo. Y por ende, estamos en vías de la disgregación. Así que yo simplemente esto a veces a mis alumnos siempre se los muestro como una especie de cuadrito bastante simple, pero que sintetiza un poco todo lo que acabo de decir. Para tener éxito hay que reunir 5 cosas básicas. Primero, un plan.
Segundo, tener los líderes capacitados. Personas, el elemento humano, que es esencial. Fíjense, ¿dónde está el liderazgo hoy? No hay líderes. Miren el panorama que vemos a diario. ¿Dónde está el líder que lleve adelante ideas proactivas, ideas basadas en el bien común? La carencia de líderes es notoria, es abismal. ¿Pero saben por qué? Porque se destruyó la universidad. ¿De dónde surgen los líderes? ¿De dónde salen? En Argentina, para tener un cargo hace falta prontuario, no currículum. Cuanto más prontuario, a veces es mejor. La universidad quebró porque se la ideologizó. Y cuando yo introduzco la ideología dentro de una estructura, la quiebro, porque la ideología segmenta la realidad. La ideología es una herramienta de conducción política, pero no es la política. Yo defino la política como la construcción arquitectónica del futuro, basada en el bien común y basada en valores. Eso no existe. Hoy hay ideólogos. Y los ideólogos, cuando llegan al poder, fragmentan. La famosa grieta. Pero la grieta viene de 1811, cuando se disolvió la Junta Grande. No quiero abundar en historia. Viene desde muy lejos la grieta. Los recursos y la acción. Si yo puedo juntar estas 5 cosas, puedo tener éxito. Ahora bien, si me falta el plan, voy a tener confusión. ¿Por qué? Porque no hay armonización del esfuerzo, ¿no? Es como si ustedes entran a una sala de operación y el anestesista llega 1 hora más tarde. No hay coordinación, ¿no? Imagínense que empiece a operar el cirujano. ¿Qué pasaría? Creo que se escuchará algún grito, ¿no? Hay una gran confusión. Si me faltan los líderes, hay ansiedad, porque el liderazgo es la llave de la conducción. Napoleón decía, el líder es el que lleva a las personas a un lugar donde por sí solas no van. ¿Mm? ¿Dónde están los líderes hoy? Estamos hablando de líderes positivos. Hay liderazgo, pero son negativos. Porque el liderazgo puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, Hitler fue un líder negativo. 60 millones de muertos provocó. Gandhi fue un líder positivo. Con una túnica, con su ejemplo, con su palabra y con un par de hojotas, independizó la India del Imperio Británico. 1.000 millones de personas lo siguieron silenciosamente, por eso lo mataron también. Es decir, cuando no tenemos liderazgos hay ansiedad. ¿Por qué? Porque no vemos el futuro, estamos en una niebla como estamos hoy. Si no tenemos personas adecuadas, capacidad intelectual en cada una de las instituciones, tenemos lentitud, nada se resuelve. ¿Mm? Tenemos códigos del siglo XIX, reglamentos del siglo de 1920. Ustedes fíjense lo que es el Poder Judicial en Argentina. Para resolver un caso, hoy me preguntaban, anoche di una conferencia en Ecuador. Ustedes saben que Ecuador anoche estuvimos 4 horas reunidos, con gente, por supuesto, colegas de inteligencia de Ecuador, porque estuvieron a punto de tomar el poder grupos indigenistas bancados por el narcotráfico. Un golpe de Estado. A punto, no lograron tener los votos suficientes, pero ya se estaba consolidando un golpe de Estado. ¿Mm? Es decir, la carencia de formación intelectual en las instituciones va a acarrear un colapso absoluto. Y lo estamos viendo a diario, porque nada funciona. Si no tenemos los recursos que son indispensables, vamos a estar frustrados. Y si no tenemos acción, que es la actitud, todo va a quedar en un sueño. Entonces, ojalá que podamos recomponernos, que de alguna forma se cambie la situación actual. Y esta es una frase muy vieja, muy conocida, pero siempre me gusta tenerla, que es, una tiza es más barata que una bala. Entonces, en vez de pedir más policías y que actúen sin ningún tipo de respaldo ni plan, hay que pedir más educación, más cultura. Argentina fue grande cuando tuvo la mejor escuela a principios del siglo XX. Recordemos que en 1920 Argentina era la 5ª economía mundial y era el país más avanzado de América Latina, sacando Estados Unidos, por supuesto, pero que era un ejemplo. Teníamos el 5% de analfabetismo, cuando Brasil tenía el 80% en 1920. La escuela pública, el mejor ejército de América Latina, las mejores instituciones, pero nos desviamos en algún momento y llegamos a la situación actual. Así que bueno, les agradezco la atención, les agradezco el tiempo, discúlpenme si me pasé un poco, 40 minutos es bastante poco, pero de alguna forma quise dar un pantallazo general de la situación que nos engloba y bueno, si quieren realizar algún tipo de pregunta o algún tipo de aclaración, estamos aquí.
Bueno, si alguno tiene preguntas, que levante la mano y de acá los habilitamos. ¿Vos querés? No. Bueno. No hay preguntas, pero bueno, quedó demasiado claro o no se entendió nada, una de dos. Hay dos alternativas, o quedó muy claro o no entendieron. No sé. Bueno, si querés hago una yo. Bueno. Vale. Encantado, doctor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy contento con su charla y muy sorprendido por las cosas que dice. Le cuento una buena noticia. El mes que viene, en el mes de junio, Argentina ya va a iniciar negociaciones con Brasil en reuniones bilaterales para la conformación de un comando conjunto combinado. Muy bien. Es por lo que me enteré hace poco, y usted sabe que hay un comando conjunto aeroespacial, un comando conjunto marítimo, y ahora se va a hacer un comando conjunto combinado. Se va a iniciar con Brasil y lo van a extender luego a Chile, por todos estos problemas que hay en la frontera y por todo lo que usted comentó. Bueno, ojalá que se lleve a la práctica. El único problema que tenemos es que si gana Lula, ese comando hay que ver cuál va a ser el objetivo del comando. ¿No? Bueno, ese es un problema. Es un problema yo, político, por eso digo, sí, hay que tener cuidado con el tema político. Sí. Sí, porque, pero yo por creo ejemplo, que Brasil... hubo gobiernos que fomentaron el narcotráfico y se financiaron con el narcotráfico. Entonces, hay que ver cuál es el objetivo. Sí. Pero las ¿Se da Fuerzas cuenta? Armadas, las Fuerzas Armadas de Brasil siempre supieron mantener todo lo que es la gestión del cambio de todos los gobiernos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, más bien. Que... Escúcheme, les vuelvo a repetir, tengo mucha afinidad con las fuerzas policiales militares y con los militares de Brasil. Sí. Y además le digo, bueno, usted me lo acaba de comentar recién, los planes de gobierno de Brasil fue un imperio, no fue una república como Argentina. Y su estructura de toma de decisiones es imperial. Por eso, el núcleo de toma de decisiones de Brasil no es el presidente, es Itamaraty y la escuela de guerra. Sí. Es decir, la estructura de pensamiento de Brasil, no importa quién gobierne. O sea, importa, sí, pero es muy fuerte la estructura de política exterior y la estructura militar. Es decir, ¿por qué? Porque no ocurrió lo que ocurrió en Argentina de desmantelamiento de la estructura. Lo que ocurrió en Brasil fue otra cosa. Y le vuelvo a repetir, Brasil fue un imperio y tiene mentalidad imperial. Pero desde los años 70, cuando comenzó el proyecto del Cóndor, que se intercambiaron los secretos nucleares con Brasil, las hipótesis de conflicto con Brasil cesaron. Sí. Por eso siempre decíamos nosotros que la clave es el acuerdo con Brasil. Pero ese acuerdo tiene que estar fundamentado en un nivel político. Ahora, vuelvo a repetir, si Lula gana el poder en Brasil y toda América Latina se transforma en un gobierno neomarxista, yo le puedo asegurar que esa unión, que puede existir y ojalá se dé, porque es un primer paso, hay que ver qué verbos se utiliza y qué objetivos va a perseguir. Gracias, doctor. No, por favor, gracias a ustedes. Muy claro. Bueno, ¿puedo hablar? Sí. Bueno, doctor, le quiero agradecer mucho su charla porque realmente fue muy clara. Y si no hubo preguntas es por eso mismo, porque fue muy clara. Bueno, me anduvo el micrófono. Quizás no anduvo el micrófono y nadie escuchó. Puede ser también. No, fue realmente muy clara, doctor, le agradezco mucho. Brindó muchos elementos de juicio para el trabajo que está haciendo con el grupo de trabajo con el cual lo recibimos esta tarde y esperamos contarlo nuevamente en alguna oportunidad, doctor. Sí, por favor, el placer es mío. Hoy es la tercera charla que doy, porque hoy es un día que casi ni dormí porque, les vuelvo a repetir, ayer en Ecuador fue un día muy complicado. Les vuelvo a repetir, un grupo narcoterrorista estaba a punto de tomar el poder, porque el indigenismo, no los indígenas, que son una etnia que tiene que tener un reconocimiento de derechos como cualquier otra etnia, y como cualquier ciudadano,
pero grupos específicos políticos están haciendo una guerra cultural en Ecuador para transformar el gobierno, para crear un golpe de Estado. Recién a las 2:30 de la mañana se votó en la Asamblea y por pocos votos no ganaron, si no derrocaban al gobierno en Ecuador. Por ende, le digo que la situación en América Latina es muy compleja. Y Argentina está embarcada en esa vía y va a ser muy difícil la situación. Se va a complicar mucho en Argentina, porque además, tanto las fuerzas de seguridad como las fuerzas armadas están desmanteladas. Es decir, no hay planificación de prevención. La seguridad tiene 3 momentos. La prevención, o sea, un plan debe contemplar 3 momentos. La prevención, para que el hecho no ocurra, el escenario negativo no ocurra. La respuesta, porque eventualmente se puede dar, porque esto no es matemáticas. Entonces, si se produce un hecho, hay que responder. Y también la mitigación, es decir, ¿qué pasa después del hecho? Ninguna estructura en Argentina está preparada para eso. Entonces nos encontramos con un Estado hueco, sin soporte legal. No, yo hablo a diario con gente de las fuerzas porque habitualmente mi actividad docente va dirigida a ellos. Y ellos mismos me dicen, estamos totalmente desprotegidos. Y a veces ustedes lo ven en los noticieros, pero la policía no actúa porque si actúa los condenan a los policías. O sea, tiene más derecho el delincuente que el policía. Entonces, se han trastocado todas las estructuras. Y se ha logrado la parálisis, porque ustedes piensen que siempre hay una inteligencia superior. Nada se produce por casualidad. Entonces, lograr la parálisis de un Estado es la quinta esencia de la estrategia, porque ahí domina el que tiene el poder financiero. El que tiene el poder financiero es el que pone las reglas después. Y en un conflicto, miren, los rusos fueron maestros en eso, en el tema de la subversión. Primero armada, pero después de la subversión cultural. Si usted en una sociedad donde hay contradicciones lógicas comienza a poner una gotita de nafta en cada una de los actores que tienen intereses lógicos contrapuestos, usted logra tener una confrontación social grave. Y lo que hace esa confrontación es ir quitando la fuerza de sinergia en una sociedad. La política es sinergia, es confluencia de voluntades. Bueno, eso se hizo en los 80. Y entonces, hoy nos encontramos con una realidad absolutamente caótica. Esto comenzó, les vuelvo a repetir, con una generación. Es decir, para subvertir a toda una sociedad hay que esperar 20 años. Hay que ser paciente. La estrategia sin tiempo, que la conocemos ya de la década del 60, es eso. Es poner una semilla y regarla todos los días, pero ir fomentando la contradicción social fundamentalmente para quebrar el espíritu cultural, porque la cultura es lo que hace sobrevivir a los pueblos. Por eso la diferencia entre nación y Estado. Por ejemplo, hubo muchas naciones que nunca tuvieron un Estado, pero se mantuvieron a lo largo de miles de años unidas por un valor cultural central, que es su propia cultura. Y hubo estados donde hubo muchas naciones, por ejemplo, Yugoslavia. ¿Pero por qué se dividió? Porque cada nación era culturalmente distinta. Lo mismo pasó con la Unión Soviética. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo quiebro el valor cultural, lo desintegro al Estado. Pero, le vuelvo a repetir, es como poner una manguera en un cimiento. Ya no hace falta poner una bomba. Yo pongo una manguera en el cimiento y esa casa se autodestruye. Y es lo que pasó con la Argentina. Si yo toco la educación, toco la familia, toco los valores centrales, introduzco el narcotráfico, licúo las instituciones, saco el mérito, ¿qué ha dicho el presidente actual argentino? Yo no creo en el mérito. Entonces, ¿qué significa? El tango Cambalache lo escribió en el 36, Discépolo. ¿No? Da lo mismo un burro con un gran profesor. Y parecería que es lo mismo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Y estudio, doy clases, viajo, voy a un lado, voy a otro, viajo al exterior, vuelvo, trabajo todo el día, desde los 12 años. Yo no soy igual a la persona que a las 6 de la mañana se emborracha o sale a drogar, a matar a una viejita y robarle en la casa. Yo no soy igual a esa persona. Debe haber igualdad en los derechos, por supuesto, por eso vivimos en un sistema republicano. Pero yo no soy igual a esa persona no tiene los mismos valores que yo. ¿Se da cuenta? Entonces yo no puedo equiparar a toda la sociedad con los mismos valores, porque la destruyo. ¿Cómo no va a haber mérito? Yo a un alumno mío que es muy buen alumno le pongo un 9, un 10, y al que es malo lo repruebo.
¿Se da cuenta? Pero desde los 80 le prohibieron a los maestros reprobar. Yo le puedo asegurar que en un aula hoy un maestro, si hace repetir a 5 alumnos, lo echan al maestro. ¿Se da cuenta? Y bueno, ahí está la revolución. La tenemos adelante los ojos, lo que pasa es que no la vemos. Porque precisamente la maniobra psicológica es no ver. ¿No? Estamos en una gran niebla. Por eso el líder lo que debe hacer es despejar la niebla y avanzar. Yo les agradezco a ustedes el tiempo. Y el hecho de compartir o no lo que pienso, porque esto no es matemáticas, cada uno tiene su posición y su forma de pensar, y yo no pretendo que nadie comparta lo que yo digo, simplemente doy mi visión. Fundamentada, por supuesto, porque no es una opinión en un bar. Todo lo que he dicho le puedo dar toda la documentación. Aquí en mi casa tengo 1200 libros, así que creo que hace 40 años que venimos en esto y algo hemos leído. Aunque no tenemos la verdad absoluta, por supuesto. Pero miren, esto es muy simple. Cuando una persona no sabe hacer algo y tiene un problema, ¿qué debería hacer? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué debería hacer una persona cuando no conoce algo? ¿Qué debe hacer? Informarse. Preguntar. Pero yo a veces le digo a los jefes, le digo, pero escúchame una cosa. Es la policía, en esta provincia y en otras provincias. Le digo, pero escúchame una cosa, decime una cosa. ¿Vos no tenés buenos instructores? Muy bien. Agarrá 15 muchachos, los mejores oficiales que tenga, y mandalo a España. Yo di clases en la policía antiterrorista en el País Vasco, en España. Son de primer nivel, de primerísimo nivel. ¿Está bien? Policía entrenada, no en la seguridad pública. Estamos hablando de terrorismo. Bueno, mandalos a España, invertí plata en inversión, en educación, y esos 15 muchachos después te van a entrenar a toda la fuerza. Pero si vos no sabés resolver un problema, agarrá esto, ¿ves? Un papel y una virome. Y pregunta, tené humildad. Y decir, escúchame, ¿me explicas cómo lo resolvés? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen ustedes? Está bien, ahí son españoles, nosotros somos argentinos, pero somos iguales. Y nosotros somos una mezcla de tanos y de gallegos. Está bien que hay otras etnias, pero en realidad somos así, por eso también somos complicados. ¿Está bien? Pero vamos, y preguntá, ¿dónde funciona bien la seguridad? ¿En Suecia? Bueno, manda un tipo a Suecia y pregunta, decís, ¿cómo se hace? Me disculpa, ¿me puedes preguntar? Pero ¿cuál es el problema? Que el argentino es soberbio. Yo cuando voy a Europa a veces a dar clases, bajan y me escuchan el acento argentino, me dicen, flaco, a vos no te podemos preguntar nada. ¿Sabes por qué? Porque el argentino sabe todo. En cambio, el japonés es el antítesis del argentino. Ustedes, si hablan con un japonés algún día, el tipo te va a preguntar todo. Le va a decir, escúchame, ¿cómo hiciste la casa? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste el otro? Japón, en el año 45, en agosto, no quedó nada de Japón. 2 bombas atómicas, murieron 1 millón de personas prendidas a fuego. Y 1 millón después. ¿Qué hicieron los japoneses? El único que quedó fue Hirohito con el caballo blanco, no quedó nadie. Había japoneses y rocas, porque es una isla volcánica, no tiene un solo árbol. ¿Cómo Japón pudo ser el primero, el segundo país del mundo en 15 años? ¿Cómo lo hizo? Alemania, ¿cómo lo hizo? Berlín en el 45, mi padre estuvo ahí. Nada, no había nada, se comían, no había un solo animal vivo porque se los comían. Hasta los gatos, todos se comían. ¿Cómo hicieron? Mandaron a los mejores estudiantes a los mejores lugares del mundo a aprender. Le dijeron, vos sos bueno en medicina, muy bien. Andate, ¿dónde están los mejores médicos del mundo? En Suiza. Bueno, andá y aprendé. Y trae ese conocimiento. Eso es lo que hicieron. Una esponja de conocimientos. Y en 10 años, en 15 años, por supuesto con la ayuda de Estados Unidos y otras cosas, porque les interesaba geopolíticamente, lo hicieron. Lo hicieron. Y aprendieron, y son humildes. Y ustedes van a Japón y van a encontrar que no tiraron el kimono por la borda. Ellos preservaron su cultura y se pusieron a la vanguardia de la tecnología. Nosotros hicimos al revés, destruimos nuestra cultura originaria. La destruimos, que es hispano-criolla católica, la hemos destruido, la hemos limado, la hemos destruido. Y hoy no sabemos quiénes somos. Entonces no somos confiables, por eso no hay crédito, porque no somos creíbles. Eso no es un país creíble. ¿Entienden? Ahora, cuando alguien no sabe algo, preguntá, utilizá, fíjate la experiencia internacional. ¿Cómo resolvió la inflación Finlandia? Bueno, hace lo mismo. Hace lo mismo. Si no lo sabes hacer, copiá, agarrá un papel y preguntá. Pero el argentino no pregunta porque cree que sabe todo. Y ese es el origen de nuestro mal. Disculpen la extensión. Si me siguen preguntando, creo que terminamos a las 2 de la mañana. No, le agradecemos, doctor, como ya le había dicho antes, realmente
su conferencia porque fue muy clara y como alguien comentó recién, si no hay preguntas es porque hay coincidencias. Pero como le dije, esperamos tenerlo nuevamente para una charla en los próximos tiempos. Muy Muchas bien. gracias, doctor. No, por favor, gracias a todos, gracias a los que estuvieron ahí escuchando. Algunos ya me habían escuchado hace rato, hace tiempo, porque tengo exalumnos y gente, pero les agradezco a todos porque el tiempo es muy valioso y bueno, escuchar a una persona que habla solamente, a veces no es tan productivo, pero bueno, por algo hay que empezar. Porque yo siempre le digo a mis alumnos y a veces cuando voy a hablar al exterior también, uno dice, pero ¿para qué sirve todo esto? ¿No? Decís, bueno, pero vos hablás, Jorge, y decís acá, y vas a este lado, y vas a una escuela, y vas al otro lado. Y digo, ¿sabe qué pasa? Ustedes tienen que aprender de la fábula del colibrí. Y me dice, ¿qué es eso? Me dice, una vez se incendió una selva. Entonces todos rajaban. El león rajaba, la jirafa corría, el elefante corría, la pantera corría, y un colibrí iba a un lago cercano, agarraba una gotita de agua y la tiraba en el incendio. Entonces el león le dice, escúchame, vos sos un idiota, ¿por qué haces eso? No lo vas a poder resolver. Y el colibrí le dijo, ¿saben qué pasa? Yo estoy haciendo mi parte. ¿Ven? Yo hago mi parte. Esta conversación, muchachos, hace 30 años que la vienen escuchando ministros, responsables, funcionarios. No es la primera vez que lo digo y lo decimos en nuestro instituto. El general Agua es la persona, le voy a contar una infidencia, ¿no? El general Agua es el presidente de nuestro instituto, yo soy el director general. Hace 30 años trabajamos juntos. Cuando él redactó la ley de defensa, en el año 87, se la fueron a pedir desde el gobierno de ese momento, el borrador de la ley, y eso está en internet, porque lo declaró en el Tribunal Federal cuando fue a declarar en algunos juicios que fue como testigo de concepto. El poder político le borró la mitad de los artículos y dejó la defenestración que tenemos hoy. Y desde ese momento venimos diciendo que esto nos va a llevar a esta situación, pero nadie escucha. Porque cuando pasa algo hay tres circunstancias. No se cambia porque no se quiere, porque no se sabe o porque no se puede. Y así estamos. Gracias a todos. Un honor, un orgullo. Gracias. Y les mando un abrazo enorme a todos. Y mi mail, por la duda, Jorge, le digo, mi mail es jorgecorrado@gmail.com. Algunos lo tienen, otros no, pero bueno, lo que necesiten, lo que quieran preguntarme, lo que quieran comentarme, o la información que necesiten, o algún informe, lo que quieran, estoy a disposición siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Les mando un gran abrazo a todos y gracias por estar. Igualmente. Muchas gracias. Sería.